Lo que viene ahora es nuestro bloque económico. En medio de las protestas y las marchas a nivel nacional, hay dos sectores que están sumamente afectados. Uno, esto ya lo hemos conversado varias veces aquí en Contacto, es el del turismo. Hoy día estábamos reportando, por ejemplo, ya el cierre total e indefinido, no se sabe cuándo reabrirá, de la yacta de Machu Picchu, de la fortaleza inca de Machu Picchu. No hay más viajes, la línea del tren está dañada, los durmientes han sido incluso en algunos casos vandalizados, quemados, con lo cual ya la situación es insostenible y así las principales ciudades, sobre todo el sur del país. Pero hay otro sector también, que es el comercial, el que vive de la venta del día a día. Y en especial en el centro de nuestra capital, porque ya estábamos viendo justamente en el informe anterior, ya hay fecha para el reinicio de las clases escolares y la campaña escolar ya comenzó comercialmente. Pero Mesa Redonda, por ejemplo, que es donde se vende gran cantidad de útiles escolares, no solamente para los capitalinos, sino muchos que compran al por mayor para llevar a provincias, está de verdad que da pena. No llegan ni al 40% de la capacidad normal de venta de otros años, y eso está afectando el bolsillo de miles de pequeños comerciantes en nuestra capital. Vamos a conversar sobre ese tema con César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, que ya nos acompaña. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. ¿Cómo estás? Bueno, esto lamentablemente no son buenas noticias, ¿no? Y no solo, como lo decía, para la gran economía, los grandes comercios, las grandes cadenas, sino para el pequeño, el micro comerciante que puso en esta campaña su inversión y que ahora peligra. Sí, lo que tenemos es, hay esta percepción en mucho de la población que esto solamente afecta a la gran industria, ¿no? En concreto, cuando uno ve, por ejemplo, el sur peruano, se piensa que la minería es la gran afectada. Y que eso es cierto cuando uno ve el total del PBI, por ejemplo, de Arequipa o de Cusco, un 30% del valor bruto de producción de estos departamentos es la minería, fundamentalmente tanto por petróleo, gas y el caso, ¿no es cierto?, del cobre. Pero cuando uno ya ve los temas más asociados a lo que es empleo y más asociados justamente a MIPES y pymes, lógicamente un tema asociado además al empleo en estas regiones es todo lo que es comercio y todo lo que es turismo. Lamentablemente hemos visto que en el caso de turismo, el 90% de las reservas programadas para esta zona se han cancelado, en el caso de Cusco, y esto tiene un impacto directo no solamente en turismo, que ya es bastante fuerte, sino que también en actividades conexas como es el comercio, como son restaurantes, claro, hoteles en general. Y eso es lo que justamente genera mucho empleo en la región. Entonces lo que está pasando ahora es este tema. Y lo que se mencionaba en el anterior bloque, justamente al tener esta cadena logística parada, va a afectar, esperemos que no en la magnitud que se está programando, es temas asociados, por ejemplo, a entrega de útiles escolares en lo que resta del año. Sí, ya lo dijo el ministro, además los camiones ya desde enero parten con el material educativo para que sea repartido, las carreteras están bloqueadas, no pueden llegar, además con la amenaza de destruirnos, ¿no?, de vandalizarlos. Y yo me quiero poner, por ejemplo, los zapatos, ya que tú hablabas del tema turístico en Cusco, de un pequeño emprendedor que a través de un préstamo bancario compró una unidad móvil, una camioneta para trasladar turistas, que no solamente no tiene los ingresos diarios porque no hay turistas, sino que además ve peligrado su fuente de ingresos, porque si no pagas al banco las cuotas, te lo van a quitar, ¿no? Esas son la microeconomía que se ve afectada. Lo que pasa es que uno ve, por ejemplo, y uno puede seguir estirando un poco la cadena, ¿no? Ve el caso, por ejemplo, de agricultura. En la medida que gran parte de los pequeños agricultores no tienen mecanismos de almacenamiento o diríamos, en frío,
Lo que ocurre simplemente es que esa cosecha en estas zonas no llega a los mercados. Ya no llegan a los mercados, no las puedo almacenar. Entonces simplemente tenemos una pérdida. Entonces esto también está afectando pequeños agricultores en zonas regionales, en los mercados regionales, ya sea de Arequipa, de Cusco. Sí, el efecto realmente es importante en estas regiones, ¿no? Si uno lo ve en el agregado nacional es cierto, ¿no? Arequipa es más o menos un 6% de todo el PBI, Cusco es alrededor del 4% de todo el PBI peruano, pero sí está afectando realmente a familias en estas regiones. Claramente en el sur es donde se ve mayor, diríamos, gravedad de estos temas, donde hay mayor convulsión política, pero lógicamente también va a ir afectando de una u otra manera también a la economía peruana. Si bien es cierto, hoy día Lima es casi el 50% de la economía peruana y no ha sido tocada a la fecha, lógicamente en la medida que haya conexión entre estas regiones y Lima, se afecta pues temas asociados a logística, temas asociados a comercio y lógicamente va a impactar a la economía en su conjunto. Claro, y la paralización genera otro problema, escasez. La escasez genera que los precios se vayan para arriba y eso afecta primero a los más pobres, ¿no? A los más necesitados. El que tiene se las puede bandar, pero el que no... Exacto. Por lo general, la inflación, primero que afecta a una, como es la canasta en el Perú, el 38% de lo que son la canasta básica de un consumidor limeño son alimentos, y es lo que justamente hoy día, en la medida que las cadenas de logística están paradas y hay pues obviamente paros en varias partes de los departamentos peruanos, esto va a afectar precios de muchos bienes de pan llevar, y esto inmediatamente gatilla los temas de subida de precios en los mercados. No es un problema, en este caso, de demanda, es un problema fundamentalmente que estas cadenas de logística y de oferta van a estar bloqueadas en muchos departamentos del Perú, y eso obviamente va a tener un impacto en los meses de marzo y febrero. Escuchaba hoy el dramático testimonio de una comerciante de mesa redonda que ya está en medio de la campaña escolar, que decía que no se está vendiendo ni el 40% de lo que se vende normalmente. Y uno para las campañas se prepara con anterioridad, es decir, ya tiene el capital comprometido, ¿no? Si no llegas a vender, pierdes ese capital y entras en quiebra, porque para la siguiente campaña no te va a alcanzar. Así es. Por lo general, a diferencia de las, diríamos, empresas más formales y mayores, donde el ciclo de negocios no está asociado al ciclo de venta directamente, en el caso de las MIPES y pymes, esto es muy común. Lo que tenemos es que, por lo general, estas pequeñas empresas se endeudan con capital de trabajo y lo que hacen es hacen la venta y de nuevo comienzan el ciclo. Generalmente, estos ciclos son bianuales. Uno de los que tú mencionas justamente es el tema asociado a ventas, en el caso, ¿no es cierto?, de productos o servicios escolares en general, pero hay muchos ciclos que también fundamentalmente se financian con capital de trabajo a altas tasas, muchas veces porque no tienen acceso a los mercados formales de crédito, pero por lo general lo que hacen es cierran la venta y de nuevo comienzan el ciclo. Entonces este ciclo, al no concluirse, genera deuda en el corto plazo y también imposibilita que generen el otro ciclo generalmente en la segunda mitad del año. Es una cadena tremenda. Muchísimas gracias, César, como siempre, por estar con nosotros. Encantado. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado aquí en Contacto. Cerramos así nuestro bloque económico.